procesos Recording de in tratamiento progress. térmico, ¿ya? Para obtener esos cambios que hemos dicho, ya sea de estructura o estructura y composición, y por lo tanto cambio de propiedades mecánicas, ¿no? El primero es el de calentamiento, una etapa de calentamiento. Primero, etapa de calentamiento. Después viene una etapa de mantenimiento. Se levanta la temperatura, se la mantiene un tiempo, y una tercera etapa de enfriamiento. ¿No? Cada una de estas etapas tiene su particularidad. Ya, y si no funciona alguna, se arruina todo, ¿no? La que menos exigencias tiene, digamos, es la de calentamiento, ¿no? Y vamos a hablar primero de esa etapa de calentamiento. La etapa de calentamiento tiene como objetivo obtener una temperatura uniforme de manera gradual en toda la pieza. Un segundito. A ver, vamos a ver. Un segundo. Disculpe, el concepto de calentamiento que dijo que era. No lo puedo anotar bien. ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué no sale esto? Calentamiento, mantenimiento y luego enfriamiento. ¿Y lo último que era? Calentamiento, mantenimiento y Enfriamiento. Calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Ahora sí. Ay, sale propaganda por así. Perfecto. Decíamos calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Aquí tenemos este diagrama. Les voy a pasar el artículo también. Fíjense que el calentamiento prácticamente para todos es el mismo. Luego se mantiene, aquí está la temperatura y aquí está el tiempo. ¿De qué cuidado hay que tener con el calentamiento? Que tiene que ser un calentamiento, digamos, suave, de tal manera, pero tampoco no eterno, ¿no? Lo puedo hacer tan suavito que una semana caliente y utilizando un horno, ocupando espacio, no sirve, ¿no? No, tiene que ser lo suficientemente rápido, pero teniendo en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, el tamaño de la pieza. No es lo mismo calentar piezas delgadas que unas piezas masivas, digamos, una prensa, un yunque, ¿ya? Necesito, además, calentar hasta la parte más interna de la pieza. Si yo voy a calentar un motor de motocicleta, las aletas se van a calentar más rápido porque estas aletas están diseñadas para intercambiar calor, esas que se ven hacia afuera como unas costillas. En cambio, las paredes del cilindro van a ser más gruesas.
Entonces, en este calentamiento tengo que tener cuidado que toda la pieza se caliente poco a poco, pero lo suficiente rápido como para que sea razonable y llegar a una temperatura. Esta temperatura se lee ¿a qué temperatura? A la temperatura que uno ve en el gráfico carbón, hierro, carbono, que alguna vez ya se los he mostrado, ¿ya? Y es diferente para estas cosas. Pero luego de alcanzar esa temperatura crítica, tenemos el calentamiento, mantenimiento, fíjense, la temperatura se mantiene constante, y luego hay que bajar la temperatura. No sé qué pasa acá. Un favorcito, ya fue el albañil, pero parece que le tocó y no salió. Yo estoy dando clases ahora. Disculpe, estoy dando clases. Él me dijo que venía a las 12, que venga a las 12, por favor. Estoy trabajando, no estoy con la computadora. Hasta luego. Claro. Ay, Dios. Perdonen. No, es que al lado están construyendo y la pared está media chueca y quieren arreglar de este lado, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Si yo no trabajo, ¿con qué pago? Van a disculpar. Bien, seguimos. Calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. ¿Cuánto dura el mantenimiento? El mantenimiento dura lo suficiente, anoten por favor, como para el cambio que yo estoy buscando se dé en toda la pieza. Se dé en toda la pieza, ¿ya? Pueden ser horas o pueden ser incluso días, ¿ya? O pueden ser minutos cuando es la hoja de un cuchillo, no necesito para calentar la hoja de un cuchillo, de un machete o una hacha que no es tan grande, es más masiva, va a ser más tiempo, es corto el tiempo, ¿ya? Resulta de que de eso depende cuánto tiempo hago el mantenimiento, es mantenerlo en esa temperatura. Ahora, la diferencia, por favor tomen nota, la diferencia más grande está en esta parte, que es el enfriamiento, en el enfriamiento. Vamos a ver estos tres procesos. Fíjense, el temple es una disminución rápida de temperatura. ¿Ya? O sea, al bajar así, con este ángulo, quiere decir que es muy rápida. Poco tiempo, miren, poco tiempo. Y esta recta está casi parada. Muy poco tiempo, apenas esto de tiempo. Para el normalizado es lento, normal, un tiempo normal. Y para el recocido es un tiempo mucho más largo. ¿Ya? Y aquí tenemos también para el revenido, aparte que vamos a explicarlo luego. Entonces tenemos tres velocidades de enfriamiento. Una rápida para el temple, una término medio para el normalizado y una lenta para el recocido. ¿Está claro? Tres velocidades, lenta, mediana y rápida. O sea, pongamos lenta, normal y rápida. Por eso normalizado. ¿Cómo logro esto se los voy a pasar, por favor, para que lean con calma el dibujo y el artículo. Un segundito. El artículo completo se los voy a pasar. Acá está el dibujo. Fíjense, este es el dibujo que me interesa. Y por supuesto hay una mayor explicación escrita que vale la pena leer. Y se las pongo en el WhatsApp. En el WhatsApp antes que me olvide. Ahora, ¿cómo logro esas tres velocidades? Ahora el problema es cómo lograr las tres velocidades. Las tres velocidades se logran de la siguiente manera. Y es lógico. Ustedes van a decir, seguro lo han visto en algún caso tal vez, o van a darse cuenta que es bastante lógico, Dejo de compartir. Ya, todos hemos visto, ya sea en la televisión o en vida real, como templan un cuchillo, ¿no? Agarran, lo calientan y lo meten en un líquido, ¿ya? Esa es una velocidad rápida. Introducir la pieza en un líquido. Con el agua es bastante capcioso, puede decir uno, el agua enfría rápido, cierto, al principio sí, pero como hierve tan rápido, las burbujitas forman un abrigo sobre la pieza, una capa milimétrica de abrigo, y resulta que ya no es tan rápido el enfriamiento, porque eso sirve de abrigo.
es mejor en muchos casos enfriar en aceite. En aceite. En alguna época, hace miles de años, Roma, Grecia y otros más antiguos, para hacer sus espadas la enfriaban en cadáveres, en la panza de un prójimo, ¿no? Por eso dicen amar a su prójimo y no fabricar espadas como el prójimo. O incluso gente viva, esclavos. Imagínense cuán bruto puede ser el humano. Pero bueno, o sea, un enfriamiento rápido puede obtener con aceite, más controlado que con agua pura. ¿Está claro? Solo que hay que tener cuidado que no se arda, ¿no? Y no se queme. ¿Cómo obtengo un enfriamiento? Un enfriamiento, digamos, de tiempo regular, o sea, ni muy rápido ni muy lento. ¿Ya? Puede ser sacar la pieza y dejarla al aire, no al aire libre, sino dentro del taller, ¿no? Al aire. Se va a enfriar lentamente, más lentamente que metiéndola en agua o en aceite, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo logro un enfriamiento lento, súper lento? Sencillamente se deja la pieza dentro de su mufla, la que se ha calentado, dentro del horno, se apaga el horno y se deja que se enfríe todo. Eso va a tardar un día, digamos, en enfriarse o dos. ¿Ya? Entonces, tenemos la clave ya para el enfriamiento, Les dije que les iba a pasar esto para que lo lean. Me olvidé pegar, ya se los mandé. ¿Dónde está el gráfico que he analizado? Volvemos a Zoom. Entonces tenemos rápido, regular, término medio y enfriamiento lento. Enfriamiento rápido en algún líquido, aceite o agua. Enfriamiento regular, a sacarlo del horno y dejarlo afuera, que enfríe. Y enfriamiento súper lento, dejar en el horno y que se enfríe todo, ¿no? O sea, más lento no puede ser, ¿no? En algún caso yo he visto que en condiciones, digamos, reales acá en Bolivia, lo que hace la gente es, tiene cal ahí al lado o arena, cal. Agarran la pieza y la entierran en esa cal y la dejan ahí, dentro de arena que está un poquito caliente, ahí la dejan que repose hasta que se enfríe sola. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver concretamente lo que es el temple. Lo que es el temple. El temple. Ahora sí. Entre la composición, estructura más importante, la calografía, el temple, revenido y recocido. Existen también tratamientos especiales como la cementación, nitruración y cianuración. Este hierro es de suficiente rebasar la temperatura en las cuales se introduce piezas que necesitan temple completo. Luego de Vamos a ver un video que es un poquito larguito y lo analizamos luego. Por favor, luego también véanlo por su cuenta. Yo les voy a pasar el vínculo porque son varios detalles que no parecen no importantes, pero luego sí son importantes.
Perdón. Ingeniero, no está compartiendo la pantalla, disculpe. ¿Lo ven esto, mecánica industrial? Sí, ahorita sí. La construcción de maquinaria es uno de los eslabones más importantes de la economía de cualquier país. Los metales y sus aleaciones son la base para la fabricación de esas máquinas y equipos para las distintas ramas de la industria. Es imposible elevar la calidad, confiabilidad y plazo de servicio de una maquinaria sin dar a los materiales metálicos propiedades especiales, lo cual se logra con los tratamientos térmicos. Para aplicar el tratamiento térmico es preciso saber las propiedades del metal en sus diversos estados estructurales, o sea, saber las relaciones que existen entre las propiedades del metal y su estructura. El tratamiento térmico es parte integrante de la metalografía. Se denomina metalografía a la ciencia que estudia las relaciones entre la composición, estructura y propiedades de los metales y sus aleaciones. La ciencia ha descubierto que en el acero, a determinadas temperaturas de calentamiento, se producen transformaciones internas que cambian su estructura y sus propiedades, y que el acero tiene temperaturas críticas. Demostró que dichas temperaturas varían en función del contenido de carbono en el hierro y lo representó con este diagrama. El grado de temperatura alcanzado y la rapidez de enfriamiento distinguen a los variados tratamientos térmicos. Los más importantes son el temple, revenido y recocido. Existen también tratamientos especiales como la cementación, nitruración y cianuración. Estos últimos se diferencian de los demás, ya que se refieren a los aceros de construcción, que contienen baja cantidad de carbono. Los metales en estado sólido presentan una estructura cristalina. Sus átomos se colocan unos junto a otros de forma organizada, ocupando los vértices de una red cúbica que cambia a determinadas temperaturas. Cuando el hierro se encuentra a temperatura ambiente, los átomos forman una red cúbica centrada. Este tipo de estructura se mantiene hasta los 910 grados centígrados, temperatura a la cual las aristas están ocupadas por 8 átomos de hierro y el centro por un solo átomo. Este hierro es de estructura ferrítica. Después de los 910 grados centígrados, los átomos adquieren cierta movilidad. Se rompen los cristales de hierro alfa y desaparece el átomo del centro. A esta temperatura se forman otros átomos nuevos y distintos que en la red cúbica pasan a centrarse en las caras. Desde los 1400 hasta los 1528 grados centígrados, el hierro puro vuelve a tomar la estructura cristalina de un cubo de cuerpo centrado. A esta temperatura se la denomina hierro delta. A partir de los 1539 grados centígrados, el hierro se vuelve líquido, ya que ha llegado al punto de fusión. Temple se denomina el tratamiento térmico por el cual el acero se calienta a temperatura de temple, se lo mantiene a esa temperatura y después se lo enfría rápidamente. Por medio del temple se consiguen durezas cuya cuantía depende del contenido de carbono del acero. El proceso de temple está dividido en 3 partes. La primera, fase de calentamiento. La temperatura máxima a ser alcanzada es 1139 grados centígrados. Conviene distinguir entre los aceros de menor y mayor contenido de carbono a partir del 0,89% de carbono. La temperatura de temple de los aceros con menos del 0,89% de carbono debe ser 50 grados centígrados superior a la línea DD para lograr detener la austenita.
para los aceros con más del 0.89% de carbono, es suficiente rebasar la temperatura en unos 50 a 70 grados centígrados de la línea BC. Segundo, fase de permanencia. Es necesario mantener las piezas a la temperatura dada de calentamiento para que lleguen a su fin los procesos de transformación de fase y estructura en todas las zonas del metal. Generalmente el tiempo de mantenimiento a la temperatura dada debe ser igual a 1/4 o 1/5 del tiempo de calentamiento. Tercero, fase de enfriamiento. De la velocidad de enfriamiento depende el tipo de estructura final de los aceros. Las transformaciones serán las siguientes. Partiendo de la austenita, por enfriamiento lento se pueden obtener estructuras como ferrita, perlita o cementita. Partiendo de la austenita, por enfriamiento rápido, se obtienen estructuras como la martensita. Los medios de calentamiento más aconsejables para los tratamientos térmicos son los hornos, ya que disponen de controles para medir y graduar la temperatura deseada. Estos hornos pueden marcar hasta 1200 grados centígrados. En los hornos la temperatura debe ser alcanzada de manera uniforme y en el menor tiempo posible, graduándose de 10 en 10 grados centígrados para garantizar un calentamiento equilibrado. Las cámaras de los hornos deben estar protegidas de forma tal que no permitan la entrada de gas o aire. Para evitar esto se emplean las muflas, que son cámaras de material refractario en las cuales se introduce... Acá, ay, no sé si está mi micrófono prendido. Sí, hola. ¿Se escucha? Ya, fíjense, estos hornos son eléctricos, pero acá dentro hay resistencia eléctrica y calienta. Mufla significa una caja cerrada, esta ya la tiene acá. O sea, se puede poner la pieza directamente, pero si yo voy a hacer carburización, cianuración, afecta a las paredes. Igual, si yo no tengo este horno y tengo un horno, digamos, con gas, y aquí están los quemadores o diésel o lo que sea, eso me va a afectar. Entonces, lo que se trabaja es con unas cajitas, como le digo, unas cajas que uno mismo se puede hacer de material cerámico, o también yo he visto que utilizan de la taza, el tanque de una taza de baño vieja, allá adentro se pone la pieza, ¿no? La gente se la ingenia. Eso se introduce acá. Acá cuando solo es calentamiento y no se va a usar nada, ni carbón ni nada, se puede calentar acá directamente. Se alcanza la temperatura que se mira en el gráfico este de carbón-hierro, que se los he mostrado ya alguna vez, y luego se hace el enfriamiento respectivo. Si es temple, rápido, en agua o aceite. Si es para normalizado, al aire libre. Y si para ese recocido, que es largo, se lo deja en el horno, está cerrado, y se abre al día siguiente cuando ya se enfrió, a los 2 días. ¿Ya? Ya no es una cosa, digamos, mágica, ¿no? Pero sí, los resultados son buenos, Continuamos. Produce piezas que necesitan temple completo. Luego de que estas piezas han alcanzado la temperatura de temple, deben ser tomadas con tenazas, ganchos o alambres, cuidando que no hagan contacto con las superficies a templar, para luego sumergir el conjunto en el baño de temple. El trabajador debe protegerse con guantes, delantal de amianto y gafas. La inmersión de las piezas en el baño de temple se ejecuta de acuerdo con la forma, longitud y tamaño de cada pieza. En el temple de inmersión completa, es muy necesario que las piezas sean agitadas tanto para acelerar el enfriamiento como para eliminar la capa de vapor que se produce alrededor de la pieza caliente. Hay varios medios para realizar el enfriamiento de las piezas a ser templadas, con agua, aceite o aire. El agua es el medio con el que se consigue el enfriamiento con mayor rapidez y una mayor resistencia de la pieza. La cantidad de líquido que constituye el baño, sea agua o aceite, debe ser tal que pueda absorber el calor de la pieza. Unos cubos metálicos son los recipientes más sencillos para el enfriamiento.
El revenido es un tratamiento posterior al temple. Consiste en calentar una pieza templada a temperaturas menores y a continuación enfriarla. Por medio del revenido se busca hacer el acero más tenaz gracias a su mayor dureza. Al aumentar la temperatura del revenido, disminuye la dureza. Para revenir una pieza templada, primero se limpia las superficies. Luego se calienta gradual y uniformemente la pieza en un horno de baja temperatura especial para este fin. Apenas se nota sobre la superficie de la pieza el color del revenido, según las tablas de equivalencias de... Fíjense, esto no se los mostré, ahora está acá, pero bueno, no se ve muy bien. La gente también fuera del termómetro, cuando trabaja tiempo en esto, por el color de la superficie del acero no puede saber la temperatura aproximada. Pero por supuesto la medida exacta la da el termómetro, ¿no? Después diga que alguien esté trabajando 5 o 10 años en esto, el ojo también ya lo tiene tan entrenado que prácticamente tan bueno como el termómetro, ¿no? De colores. Se puede dejar enfriar la pieza al aire libre, al aceite o al agua para fijar la estructura requerida. Es importante no llegar a la temperatura en la cual se forma la austenita. A este tratamiento se denomina revenido por calor externo. El revenido por calor interno consiste en interrumpir el enfriamiento del temple, de modo que la pieza conserve en su núcleo el calor necesario. Este revenido se aplica sobre todo en temple parcial de herramientas. Se enfría por unos segundos la parte de trabajo de la herramienta sin dejar de agitarla verticalmente. Fíjense, a ver, esperen un segundo, acá un segundo, no sé qué pasa acá. Fíjense, solamente el filo, este debe ser un cincel y solamente el filo lo está templando, no toda la pieza. Eso también se puede hacer con machetes, con hachas, solamente el filo. El resto yo quiero que mantenga su flexibilidad, su tenacidad, pero yo quiero que el filo se mantenga, o sea, quede más templada la punta que todo el resto. Una vez sacada la herramienta del baño, se la limpia con rapidez sobre un pedazo de ladrillo y se observa la aparición de colores, para enfriarla completamente al llegar al color requerido. El recocido es la acción de calentar una pieza hasta una temperatura determinada, mantenerla en esta temperatura y enfriarla después, generalmente con lentitud. De esta forma se eliminan las tensiones internas del metal y las solidificaciones de la textura no deseada. No, dicen enfriamiento lento y la meten en agua. Para realizar el recocido de eliminación de tensiones internas originadas por la conformación en frío o caliente, se eleva la temperatura hasta 500 o 600 grados centígrados. Para realizar el recocido de ablandamiento, se eleva la temperatura entre 680 y 820 grados centígrados. En los aceros aleados, la temperatura debe ser más alta. Con este tratamiento se reduce la dureza de los aceros y se los puede trabajar con mayor facilidad. Dureza se refiere a la propiedad superficial de que no es difícil tajarlos, digamos, es difícil que se desgasten, pero sí sirven para corte, ¿no? Para realizar el recocido normalizado y según el contenido de carbono, se eleva la temperatura entre 850 y 950 grados centígrados. Con este proceso se elimina la estructura demasiado gruesa del grano y se origina una nueva, uniforme, de grano fino, llamada también refinada. La cementación es el proceso de saturación con carbono de las superficies de las piezas de acero.
La cementación se realiza con el objeto de mantener alta dureza en la superficie de una pieza, conservando la tenacidad en su núcleo, lo cual significa aumento de la resistencia al desgaste y del límite de fatiga del metal. A la cementación se someten las piezas fabricadas con aceros de bajo contenido de carbono, hasta de 0.25%, que trabajan en condiciones de desgaste por contacto bajo la acción de carga. Por ejemplo, casquillos, pernos de émbolos, levas, engranajes, cigüeñales, etc. La cementación se realiza a temperaturas superiores, entre 900 y 950 grados centígrados. Cuanto menos carbono contenga el acero, mayor deberá ser la temperatura de calentamiento. Para la cementación se entregan las piezas después de haberles dado el tratamiento mecánico, dejando en ellas sobremedidas de 5 centésimas a 1/10 de milímetro para el rectificado posterior. Para la cementación en medio sólido se emplea carbón vegetal activado, semicoque de hulla y el coque de turba. Las piezas preparadas son colocadas en una caja, cuyo fondo ha sido previamente recubierto con una capa de cementante. Cada capa de las piezas, una sobre otra, se cubre con cementante. Para El famoso cementante es el carbón vegetal. cerrar la tapa, deben las piezas estar cubiertas con el cementante. En los bordes de la caja se debe untar arcilla refractaria o una mezcla de arcilla y arena para sellarla. La duración de la permanencia en el horno a la temperatura de cementación depende de qué espesor de la capa cementada se desea obtener. Se calcula que dicha capa penetra 1/10 de milímetro por hora. Así, una capa de 1 milímetro de espesor se obtiene en un lapso calculado entre 9:30 y 10:30 horas. Fíjense, el carbón va a difundir del carbón que tenemos, del carbón vegetal, va a meterse dentro de la pieza y va a ir avanzando para tener 1 milímetro, de 9 a 10 horas. Y también tenemos la velocidad de cada milímetro, cuánto uno quiere obtener. Nituración se denomina el proceso de saturación de la superficie del acero con nitrógeno. El procedimiento se realiza con presencia de amoníaco a temperaturas de 480 a 650 grados centígrados. A estas temperaturas se forma el nitrógeno atómico, que se difunde en las capas superficiales de la pieza. Para la nitruración se emplean los aceros aleados, con porcentaje medio de carbono, que contienen cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio y aluminio. Las superficies nitruradas logran extrema dureza y un alto grado de resistencia al desgaste por rozamiento, por lo cual se las utiliza en cilindros, camisas de motores, etc., piezas que están sometidas a permanente fricción y grandes temperaturas. Finalmente, señalemos que en la actualidad se emplean otras formas de tratamientos térmicos a los aceros y fundiciones, entre ellos el tratamiento láser, la nitrocementación y la metalización por difusión. Bien. Bien, fíjense, este video es completo sobre todos los tratamientos. No quiero que caigan en pánico y que de memoria sepan, hay que hacer un curso especial de la parte de, seguramente lo van a tener, de la parte de tratamiento térmico ustedes en alguna asignatura, porque es muy abundante y es muy útil. De todas maneras, está dada, digamos, lo básico. ¿Qué necesito que ustedes sepan del tratamiento térmico? Que tiene 3 etapas. Que el calentamiento solo depende del tamaño y de la geometría, que toda la pieza llegue a la temperatura que yo quiero alcanzar. El mantenimiento, ¿cuánto tiempo de mantenimiento? Depende del tamaño de la pieza y de su geometría también. Lo suficiente como para que todas las partes de la pieza hayan estado ese tiempo
mínimo necesario a la temperatura. Y luego la clave de todo, el enfriamiento. No voy a pedirles, lo que sí del temple, eso sí es bueno que lo recuerden que es rápido, ¿no? Los otros son término medio y un término largo de enfriamiento. ¿Y cómo se logra? El enfriamiento rápido en líquidos, ya sea en agua, moviéndolo para evitar esa capa de abrigo que se forma de burbujas, o en aceite, ¿ya? Se puede hacer parcialmente el temple con solo templar la punta de la herramienta, la punta de la herramienta. ¿Qué más necesito saber? Prácticamente eso. Y que además el tratamiento térmico consiste en cambiar las propiedades del metal a través de esas tres etapas. Una, que es con la composición que tiene la pieza, y otra donde se le agrega, por ejemplo, carbono, pero esto se hace con calentando, como han visto, en una caja sellada con arcilla refractaria, pero bañada, inmersa en unas capas de carbón, y se mantiene un tiempo requerido, 9 horas para 1 milímetro. Entonces, si uno quiere hacer la mitad, apenas la superficie, lo hace pues la mitad del tiempo, ¿no? Y eso es lo que necesito que sepan, y que existen, ¿no? Hay gente que se olvida incluso de que se explicó algo y luego parece que no hubieran pasado. Bien, yo les pido que lo vean por lo menos un par de veces este video, se los voy a poner ¿dónde está? Acá en el WhatsApp, y listo, y con eso concluimos el material. Tenemos ya la fecha para el examen final. Supongo que ya mandaron su trabajo, se les amplió un día o dos, creo. ¿Ya? El lunes es la prueba. Y bueno, repasar un poco. ¿Alguna pregunta, consulta, pelea? Ingeniero, ¿el examen va a ser de todo lo avanzado o de los últimos temas? El examen final es de todo. Tiene que haber un efecto englobador en un examen final. Y acá que es bastante raro, ¿no? Porque en otros lados se juntan, por ejemplo, matemáticas se daba una especie de aprobado que habilitaba para entrar al examen final, pero el examen verdadero de matemáticas venía después de 5 semestres. O sea, toda la matemática que uno llevaba en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, en ingeniería se tomaba un solo examen que era de 0 a 100. Y si no lo daba, tenía otra opción. Y si no lo daba, le decían que se vaya de la carrera y listo. ¿Para qué? Para que uno recuerde todo. O sea, en el momento que ustedes vayan a trabajar, no van a decir, yo solamente me acuerdo lo que llevé en 9º semestre, ¿no? ¿Por qué? No, es que lo de primero ya pasó. No. El día en que uno tiene que trabajar, tiene que acordarse de todo. O otro se va a acordar y le va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, es de todo. Y además de un semestre, prácticamente nada. Y además un semestre que duró apenas 10 semanas, creo. Bien, es todo. ¿Alguna otra consulta? Era una consulta, damos el examen día lunes, ¿cuándo nos harían la nota más o menos? No, yo voy a hacer el esfuerzo, estoy un poco mal, pero voy a hacer el esfuerzo de revisar todo, los trabajos que han mandado. El lunes va a ser el examen, ese rato conocen la nota porque se hace por Google, ¿no? Ese rato se tiene la nota. El cuello de botella es la revisión de los trabajos. Yo tengo que tenerlo eso listo hasta el domingo. Espero tenerlo. Ingeniero dijo que iba a haber, disculpe, ¿Perdón? ingeniero, dijo que iba a haber igual segunda instancia. Igual ese día vamos a saber quiénes van a estar habilitados. Claro, no por eso, eso ya depende de mí, de revisar todo, tener sus ponderaciones, solamente sumar el final y ver quiénes se quedan, dan el, ¿cómo se llama? Segunda instancia el jueves o el lunes subsiguiente. Si alcanzo a revisarlo todo, ya tengo todas las notas el lunes, pues puede ser el jueves incluso, pero si no me van a tener que tener un poco de paciencia y será la segunda instancia el otro lunes. Bien, ¿está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno,
Anote, por favor, en la asistencia, es que no veo el número. ¿13 es hoy día o 12? 13. 13. 1301 en la asistencia y nos vemos el lunes, por favor. Hasta luego, ingeniero. Que tengan unos buenos días. Hasta luego, que estén bien.